Esta niña de 6 años perdió a su madre y se quedó sin familia. Años más tarde, lo que le pasó te ablandará el corazón. Suscríbete, la historia de Lucía te hará llorar. Había una vez una niña de 6 años llamada Lucía, con el cabello castaño y rizado y ojos grandes y brillantes, llenos de la curiosidad del mundo que apenas empezaba a descubrir. Lucía vivía con su madre, Ana, en un pequeño apartamento en un barrio humilde, donde el sol se colaba tímidamente por las ventanas y el ruido de la calle era constante. Aunque su hogar era modesto, Ana hacía todo lo posible para que fuera cálido y lleno de amor, trabajando largas horas en una fábrica cercana y dándole a Lucía su risa, su tiempo y todo lo que podía permitirse. Lucía y su madre no tenían mucho, pero sí se tenían la una a la otra, y eso era suficiente. Las noches eran su momento favorito del día, cuando la madre regresaba de trabajar, agotada, y Lucía la esperaba con un cuaderno en el que le dibujaba flores, soles y corazones. Ana tomaba a Lucía en sus brazos y le contaba historias mágicas sobre mundos que nunca conocerían, cuentos en los que todo era posible y la tristeza no tenía cabida. Un día, todo cambió. Ana, quien había sentido un dolor extraño en el pecho durante semanas, decidió ir al médico para no preocupar a Lucía. Ese día, mientras Lucía esperaba en casa, felizmente entretenida con un dibujo que preparaba como sorpresa para su mamá, Ana estaba recibiendo un diagnóstico devastador: tenía cáncer, y ya se encontraba en una etapa avanzada. La noticia sacudió a Ana como una tormenta, pero, pensando en Lucía, decidió no decirle nada. Siguió trabajando, esforzándose por mantener la sonrisa y la normalidad en su vida. Sin embargo, su salud empeoraba día a día. La niña empezó a notar cómo su madre parecía más cansada de lo habitual, cómo perdía peso y su piel se volvía más pálida. Preguntaba, preocupada, y Ana, con lágrimas contenidas, le decía que solo era el cansancio del trabajo. Pasaron semanas, y Ana ya no podía ocultar su debilidad. Un día, mientras la ayudaba a bañarse, Lucía vio las cicatrices en el cuerpo de su madre, las marcas que el cáncer iba dejando. Fue entonces cuando entendió, con una intuición que superaba su corta edad, que algo estaba terriblemente mal. Esa noche, Lucía abrazó a su madre y lloró sin decir palabra, sintiendo en su pequeño corazón una tristeza infinita, una tristeza que ni siquiera alcanzaba a entender. El tiempo pasó, y los días en el hospital se hicieron más largos. Ana ya no podía trabajar, y el dinero escaseaba. Sin embargo, seguía dándole a Lucía todo el amor que le quedaba. Le enseñaba canciones y juegos que pudieran alegrarla cuando ya no estuviera, y Lucía, quien no comprendía del todo la gravedad de la situación, seguía aferrándose a su madre como si nada en el mundo pudiera separarlas. Finalmente, llegó el día en que Ana ya no despertó. Lucía estaba allí, junto a su cama, sosteniéndole la mano. Al ver que su madre no abría los ojos, empezó a sacudirla suavemente, como si su amor pudiera traerla de vuelta. Pero Ana ya se había ido, y la pequeña Lucía, en ese momento, sintió como su mundo se derrumbaba en silencio. Después de la muerte de su madre, Lucía fue llevada a un orfanato. Allí, todo era desconocido y frío. No entendía por qué debía quedarse en aquel lugar, rodeada de otros niños, sin la certeza de que alguien la quisiera de la misma manera en que su madre la había querido. Su único consuelo era el último dibujo que le había hecho a su madre, aquel en el que la había dibujado como un hada que volaba por el cielo, rodeada de estrellas. Ese papel arrugado era lo único que conservaba de su antigua vida. En el orfanato, Lucía se convirtió en una niña silenciosa y distante. Los demás niños jugaban, reían y corrían por el jardín, pero ella no sentía ninguna alegría en esos juegos. Se pasaba los días mirando por la ventana, con la esperanza irracional de ver aparecer a su madre, imaginando que abriría la puerta y la abrazaría, llevándola de regreso a su pequeño hogar. Con el tiempo, los adultos en el orfanato comenzaron a notar su tristeza y la inscribieron en una clase de arte, con la esperanza de que el dibujo pudiera ayudarla a expresar lo que sentía. Al principio, Lucía apenas tocaba los lápices, pero lentamente, empezó a dibujar. Pintaba soles, flores y figuras de una mujer de cabello castaño, con una sonrisa bondadosa. En su cuaderno de dibujos, recreaba una y otra vez las escenas felices con su madre, como si al plasmarlas en papel pudiera traerlas de vuelta. Con el paso de los años, Lucía fue adaptándose a la vida en el orfanato, aunque sin dejar nunca esa tristeza que parecía formar parte de ella. Cada cumpleaños era un recordatorio de su soledad. Las cuidadoras le cantaban, los niños le entregaban pequeñas tarjetas, y ella agradecía los gestos,
pero al final del día se retiraba a su cama, con el último dibujo de su madre, que ya estaba desgastado y casi irreconocible, y lo guardaba bajo la almohada como si fuera un talismán que la conectaba a algo sagrado. Cuando cumplió 11 años, una de las cuidadoras más jóvenes, que había notado su interés por el dibujo, le regaló un cuaderno nuevo y una caja de lápices de colores. Era la primera vez que alguien le daba algo propio desde que había llegado al orfanato. Lucía tomó el cuaderno con reverencia y empezó a llenar sus páginas de dibujos que parecían contar su historia. Dibujaba a su madre en el hospital, su pequeño hogar, el jardín del orfanato y sus sueños de una vida distinta. Los colores del cuaderno se convirtieron en su único refugio, una manera de expresar lo que sus palabras no podían. Sin embargo, cada trazo llevaba consigo un peso de nostalgia, como si la pequeña niña que dibujaba buscara, en esos trazos de color, la sombra de su madre perdida. A medida que crecía, la rutina del orfanato se volvió monótona y casi automática. A los 13 años, Lucía ya había asumido su papel en el orfanato, era la niña tranquila, la que nunca causaba problemas, la que se mantenía en segundo plano, casi invisible. Las cuidadoras la consideraban madura para su edad, alguien que entendía la vida de una manera que pocos adultos comprendían. Había aprendido a no esperar nada, a no emocionarse, a no confiar demasiado. Lucía se convirtió en una joven estoica, y aunque su tristeza estaba siempre presente, aprendió a esconderla detrás de una sonrisa suave y reservada. Durante esos años, Lucía comenzó a leer más. Pasaba horas en la pequeña biblioteca del orfanato, explorando los libros de poesía, cuentos y novelas, buscando respuestas a preguntas que no sabía cómo formular. En aquellos libros, encontraba fragmentos de su propia vida, palabras que describían el dolor, el amor perdido y el anhelo de algo que nunca volvería. A veces, leía en voz alta, imaginando que su madre la escuchaba. Esa era su forma de sentirse acompañada, de conectarse con algo más allá de las paredes del orfanato. Cuando Lucía cumplió 16 años, una familia llegó al orfanato interesada en adoptar a una adolescente. Las cuidadoras consideraron que Lucía podría ser una buena candidata, ya que era tranquila y educada, pero Lucía no mostró ningún interés. La familia intentó hablar con ella, llevarla a pasear, ofrecerle un nuevo hogar, pero Lucía los miraba con una expresión vacía, incapaz de imaginarse en otra familia que no fuera aquella en la que su madre estaba ausente. Sabía que nadie podía reemplazar a su madre, y cualquier otra vida que le ofrecieran solo la haría sentirse más sola. Finalmente, la familia adoptó a otra niña, y Lucía se sintió aliviada, aunque también sintió una punzada de tristeza, como si su rechazo fuera otra oportunidad perdida de encontrar algo de paz. Sin embargo, su corazón le decía que la única familia que conocía se había ido para siempre y que cualquier intento de reemplazarla sería en vano. Cuando cumplió 18 años, Lucía dejó el orfanato y se enfrentó al mundo exterior con una mezcla de temor y resignación. Con un pequeño fondo que el gobierno le había asignado, alquiló una pequeña habitación en una pensión y buscó empleo. Fue entonces cuando encontró un puesto de asistente en una biblioteca. El trabajo no era mucho, pero le daba acceso a los libros, y allí encontró una especie de hogar. Los primeros meses fueron duros. La soledad en su pequeña habitación se sentía aún más intensa que en el orfanato. Sin embargo, las estanterías llenas de libros en la biblioteca la reconfortaban. Poco a poco, Lucía comenzó a entablar una relación silenciosa con las personas que frecuentaban la biblioteca. Se convirtió en una figura conocida entre los visitantes, pero siempre mantenía una distancia respetuosa, casi como si temiera crear vínculos que pudieran romperse. Un día, mientras ordenaba los libros, encontró una novela titulada El viento entre los pinos. El título le recordó a uno de los cuentos que su madre le había contado cuando era niña. Decidió llevárselo a casa y leerlo aquella misma noche. Al abrir el libro y leer las primeras líneas, sintió que cada palabra le hablaba directamente a su corazón. La historia era sobre una joven que había perdido a su madre en la infancia y que, con el tiempo, encontraba la paz en el recuerdo y en los sueños de quien había sido. Lucía sintió como si el libro hubiese sido escrito para ella. Después de terminar el libro, sintió una necesidad urgente de volver a sus viejos dibujos. Abrió el cuaderno que había llenado en el orfanato y repasó cada página. Sus trazos de niña le recordaban las historias de su madre y sus sueños de una vida mejor. Al mirar aquellos dibujos, sintió que, aunque su madre se había ido, el amor que ella le había dado permanecía. Aquella noche, Lucía, por primera vez, sonrió con paz. A partir de entonces, Lucía comenzó a escribir en las últimas páginas del cuaderno,
una especie de diario en el que plasmaba sus pensamientos y recuerdos de su madre. No quería olvidar, y aunque sabía que el dolor siempre estaría presente, ahora lo sentía como una cicatriz que la hacía más fuerte. Al salir del orfanato, Lucía sintió una mezcla de emociones encontradas, el miedo de enfrentar un mundo desconocido, pero también el alivio de poder construir su vida lejos de aquellas paredes que siempre le recordaban el dolor de su infancia. Con la ayuda de Marta, consiguió una pequeña habitación en una pensión en un barrio modesto. No era un lugar lujoso, pero tenía una cama cómoda, un escritorio junto a una ventana que daba al parque, y suficiente espacio para sus bocetos y libros. Era un rincón propio, y eso era lo único que le importaba. Trabajar en la biblioteca se convirtió en su refugio y en su propósito. Pasaba sus días rodeada de historias y libros que la conectaban con el mundo. Aunque rara vez interactuaba con los visitantes, se dedicaba a ayudarlos con los libros que buscaban y les recomendaba títulos que pudieran interesarles. Su forma reservada y silenciosa no pasó desapercibida, pero muchos de los visitantes habituales se sintieron intrigados por aquella joven de mirada profunda y manos llenas de grafito y tinta. Poco a poco, algunos comenzaron a acercarse a ella, interesados por su arte o atraídos por su habilidad para recomendarles lecturas que parecían adecuarse a sus emociones. Un día, mientras organizaba estanterías en la sección de arte, un visitante habitual de la biblioteca, llamado Álvaro, se acercó a ella. Álvaro era un hombre de unos 30 años, profesor de historia en una escuela secundaria local, con una pasión por el arte y la literatura. Había notado a Lucía desde hacía tiempo, y su silencio le recordaba su propia adolescencia marcada por la soledad. Al principio, sus interacciones fueron superficiales, algún comentario sobre los libros que ella estaba ordenando, una breve charla sobre el clima. Sin embargo, un día, Álvaro vio a Lucía trabajando en uno de sus bocetos y, fascinado por la expresividad de su trazo, se atrevió a preguntarle sobre su arte. Lucía, acostumbrada a dibujar en soledad, se sintió sorprendida y algo incómoda. Sin embargo, Álvaro la abordó con tanta delicadeza que, poco a poco, se abrió y le mostró algunas de sus obras. Álvaro quedó impactado por la profundidad de sus dibujos, especialmente por un retrato en el que Lucía había plasmado a su madre. El retrato era etéreo, como un fantasma lleno de amor y dolor al mismo tiempo. Al verlo, Álvaro comprendió que detrás de aquellos ojos tristes había una historia llena de heridas. Con el tiempo, la amistad entre Lucía y Álvaro se fue fortaleciendo. Él le enseñaba sobre historia del arte y la alentaba a estudiar técnicas nuevas, a experimentar con distintos estilos, y a explorar más allá de los bocetos que había hecho toda su vida. Álvaro se convirtió en un mentor, pero también en un amigo en quien podía confiar. Sin embargo, en el fondo, Lucía sentía una resistencia interna a profundizar su relación. El miedo al apego seguía enraizado en su corazón, temía que, si se permitía querer a alguien, perdería de nuevo. Por eso, aunque encontraba consuelo y una especie de paz en su amistad, mantenía una distancia emocional que solo Álvaro podía intuir, pero nunca romper. Álvaro, con paciencia, la animó a exponer su arte en una pequeña galería local. Al principio, Lucía se negó rotundamente. Exponer sus dibujos implicaba abrir una parte de ella que había guardado con recelo durante años, compartir su dolor y sus recuerdos con personas desconocidas. Sin embargo, Álvaro, con su sensibilidad y comprensión, la ayudó a entender que, a través del arte, también podía sanar y ayudar a otros. Después de muchas dudas, Lucía accedió. La exposición fue pequeña, pero su trabajo atrajo la atención de varios críticos y artistas locales. Sus dibujos, impregnados de nostalgia y pérdida, conmovieron a quienes los veían. Varios visitantes se le acercaron durante la exposición para compartir sus propias historias de pérdida, y Lucía, aunque tímida, comenzó a darse cuenta de que no estaba sola en su dolor. Por primera vez, sintió que su arte era una forma de conectar, de expresar aquello que las palabras no podían transmitir. La exposición trajo consigo nuevas oportunidades. Unos meses después, recibió una invitación para colaborar con una revista local, ilustrando una serie de cuentos cortos basados en historias de superación y resiliencia. Para Lucía, cada dibujo era una manera de explorar sus propias emociones, de convertir su tristeza en algo bello. Ilustrar historias sobre personajes que enfrentaban sus propios desafíos se convirtió en una especie de terapia, un camino para reconciliarse con su pasado. Con el tiempo, Lucía fue encontrando una comunidad de personas que la aceptaban y valoraban, no solo por su talento, sino por la fuerza y vulnerabilidad que su arte transmitía. Aunque el dolor por la ausencia de su madre seguía presente,
empezó a verlo de otra manera. Comprendió que, aunque la pérdida había sido devastadora, también le había enseñado a ver el mundo con una profundidad y sensibilidad que pocas personas alcanzaban. Su madre, de alguna manera, seguía viva en cada trazo, en cada línea, en cada sombra que dibujaba. Poco a poco, Lucía comenzó a permitirse sentir. Un día, mientras caminaba junto a Álvaro por el parque, le confesó algo que nunca había compartido con nadie, su miedo a perder a quienes amaba, su terror de abrirse y que, de algún modo, ese cariño se desvaneciera, como sucedió con su madre. Álvaro la escuchó en silencio, y luego le dijo algo que cambió su perspectiva: el dolor de la pérdida no borra el amor que compartimos. Es precisamente porque ese amor existe que el dolor llega, pero no debe impedirnos vivir nuevas experiencias. Con el tiempo, Lucía continuó desarrollándose como artista y como persona. Sus obras se hicieron conocidas en círculos de arte más amplios, y sus ilustraciones comenzaron a aparecer en libros y exposiciones en otras ciudades. Aunque no buscaba reconocimiento, su trabajo resonaba con quienes también habían experimentado pérdidas y buscaban consuelo. Sus dibujos no eran solo una representación del dolor, sino también de la esperanza que surge después, de la paz que llega al aceptar las cicatrices. A los 25 años, Lucía decidió abrir una pequeña galería en su ciudad, un espacio donde jóvenes artistas pudieran mostrar sus trabajos y encontrar una comunidad que los apoyara, tal como ella la había encontrado. La galería no solo exhibía arte, sino que también organizaba talleres de terapia artística para personas que, como ella, habían encontrado en el arte una forma de sanación. Lucía dirigía estos talleres, compartiendo sus técnicas y, sobre todo, su historia. A través de sus palabras y sus dibujos, animaba a otros a explorar su propio dolor, a encontrar en el arte un refugio. En una de esas sesiones, conoció a una joven llamada Carla, quien había perdido a su padre recientemente. Carla se acercó a Lucía después de una clase y le confesó que, hasta ese momento, no había encontrado una forma de sobrellevar su dolor. Lucía vio en Carla el reflejo de su propia infancia, y con paciencia y comprensión, le enseñó a plasmar sus emociones en un cuaderno. Carla, al igual que Lucía en su momento, encontró en el dibujo un camino para recordar, para mantener vivo el amor que sentía por su padre. Con el tiempo, la Galería de Lucía se convirtió en un lugar conocido por su calidez y por su enfoque en el arte como medio de sanación. Allí, Lucía encontró algo que nunca imaginó: una familia. Aunque el recuerdo de su madre siempre la acompañaba, aprendió a construir relaciones profundas, a confiar en otros sin temor a perderlos, y a aceptar que, aunque el dolor formara parte de su historia, también era una fuente de fortaleza. A sus 30 años, Lucía ya no era la niña solitaria y asustada que había sido en el orfanato. Había transformado su vida, su dolor y su amor en algo que daba consuelo y esperanza a otros. Su historia, marcada por la pérdida, se había convertido en un legado de sanación y arte. Aunque nunca dejó de extrañar a su madre, había aprendido que, a través de su arte y de las conexiones que había forjado, su madre siempre viviría en ella.